Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre los cuidados cardiovasculares y para entender un poquito de cómo debemos cuidar a nuestros pacientes con enfermedades cardiovasculares debemos entender primero cómo funciona todo nuestro sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular es un conjunto de órganos y tejidos que está compuesto por el corazón, que es nuestra bomba, es nuestro bombeador de sangre y nuestro centro del cuerpo. Y luego tenemos un conjunto de conductos o una red que está formado por venas, vénulas, arterias, arteriolas y capilares. Y luego vamos a hablar un poquito más de cómo funciona cada uno de estos conductos porque es bien importante. Y por último tenemos el tejido hematopoyético, el cual se encarga de transportar en su composición oxígeno y nutrientes. De manera general, el sistema cardiovascular se encarga de transportar oxígeno, nutrientes y sustancias fundamentales para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Pero ahora vámonos un poquito a entender cómo funciona cada uno de estos conductos anteriormente nombrados. Tenemos las arterias que llevan sangre oxigenada desde el corazón hacia los tejidos, las venas que tienen sangre poco oxigenada y luego tenemos los capilares. Los capilares es el conducto donde funciona o donde ocurre, mejor dicho, el intercambio de gases y de nutrientes para nutrir todo nuestro cuerpo. Dentro de estos conductos podemos observar que ocurre una vasoconstrucción o una vasodilatación y esto ocurre debido a que estos conductos son flexibles y son maleables según las condiciones fisiológicas por las que estemos pasando. Asimismo, en todo este sistema cardiovascular ocurre un proceso circulatorio que se llama circulación mayor o circulación menor, el cual se encarga, según la circulación que sea, de transportar oxígeno o de llevar sangre desoxigenada. Tenemos entonces la circulación mayor que lleva la sangre oxigenada desde el corazón hacia el resto del cuerpo y tenemos la circulación menor que lleva la sangre desoxigenada desde el corazón hacia los pulmones y luego pasa ese proceso de llevarla de nuevo al corazón ya oxigenada y esta la lleva al resto del cuerpo. Principales enfermedades cardiovasculares. Está la insuficiencia cardíaca, que se produce cuando el músculo cardíaco no bombea la sangre de la manera en que debería. Esto provoca que el corazón pierda la capacidad de mantener ese flujo adecuado, aumentando la presión. Tipos de insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca izquierda, que es que el ventrículo izquierdo falla y con esto el líquido se va hacia los pulmones, provocando sensación de ahogo. Está la insuficiencia cardíaca derecha, que es que el ventrículo derecho falla. Con esto el líquido se queda acumulado en el cuerpo entre el abdomen, piernas y pies, provocando hinchazón. Nuestro plan de atención, tenemos un diagnóstico de riesgo que es la disminución del gasto cardíaco y alteración de la perfusión tisular, relacionado con alteración del llenado y el bombeo de sangre, aumento de presión arterial y arritmias. Nuestro NOC es la perfusión tisular cardíaca, que es garantizar el flujo, la presión y la distribución de la sangre para satisfacer las necesidades metabólicas del organismo. En NI tenemos mantener la comunicación terapeuta, vigilar los signos vitales del paciente, promover condiciones de reposo, mantener un ambiente tranquilo y en confort, colocar al paciente en posición semifolle, mantener una alimentación adecuada, baja en grasa y sal. Control del electrocardiograma para vigilar posibles alteraciones en los ritmos cardíacos. Vigilar y detectar si el paciente tiene una desorientación para protegerlo de lesiones. Estar en vigilancia constante de los fármacos administrados al paciente. Instruir un plan de educación sanitaria estructurado, explicando los signos y síntomas de su enfermedad para que él pueda identificarlo cuando se sienta mal, darle el plan de dieta y las actividades que puede realizar. Al realizar esta evaluación, esperamos que se tenga una puntuación diana valorada entre 1 a 3%. Puede que esta evaluación aumente en un puntaje de 4 a 5% dependiendo de la evolución de nuestro paciente. Tenemos la arritmia, que se dividen en ritmos cardíacos muy lentos, muy rápidos o que generan un impulso inadecuado. Tenemos la bradicardia sintomática, defecto de conducción y ritmo de escapes lentos. La difusión del nodo sinusal afecta el marcapaso natural del corazón que controla los latidos. Los signos y síntomas son palpitación, dolor en el pecho, confusión, mareo, desmayo, fatiga, falta de oxígeno y pulso más lento. Tenemos la taquicardia sintomática. Es una alteración del ritmo cardíaco que genera un aumento en los latidos del corazón cuando éste está en reposo, lo que provoca que el oxígeno no llegue correctamente a todo el cuerpo. Sus signos y síntomas son
palpitaciones, dolor en el pecho, síncope, aturdimiento, pulso acelerado y falta de oxígeno. Nuestro plan de atención, diagnóstico de enfermería. Alteración de la frecuencia cardíaca relacionada con la inadecuada perfusión hacia los órganos vitales. Tenemos en NOC autocontrol de arritmia, instruir al paciente sobre las arritmias para que sea capaz de identificarla y asimismo crear un plan de cuidados que pueda ayudar a controlar las frecuencias respiratorias para evitar complicaciones cardíacas. Las acciones de enfermería: identificar la alteración del ritmo cardíaco del paciente, valorar el oxígeno vital, estabilidad del paciente y su estado de conciencia, verificar las vías de respiración y circulación adecuada, verificar la saturación o la FIO2 estable, realización de electrocardiograma para saber el estado del ritmo cardíaco del paciente, mantener siempre informado al paciente en todo lo que se le realiza. Mantener al paciente en reposo absoluto, mantener un ambiente silencioso y tranquilo que no altere al paciente. Realizar una auscultación de los ruidos cardíacos, notando la frecuencia, el ritmo, la presencia de latidos adicionales o latidos caídos. Administrar oxígeno según se requiera, informar al paciente y familiares, técnicas para controlar la arritmia y o saber identificarla. Al realizar este plan de atención de enfermería se espera que un puntaje de Diana que tenga de 1 a 3, pero podríamos mejorar de 4 a 5%. Tenemos la hipertensión arterial, es la elevación de la presión arterial siendo un aumento repentino y grave. Tenemos tipos de hipertensión arterial. Tenemos el grado 1, que la presión sistólica es de 140 a 159 milímetros de mercurio y la diastólica va de 90 a 99 milímetros de mercurio. Tenemos el grado 2, que la sistólica va de 160 a 179 milímetros de mercurio y la diastólica va de 100 a 109 milímetros de mercurio. Tenemos hipertensión grado 3, que la sistólica es mayor a 80 milímetros de mercurio y la diastólica es mayor a 110 milímetros de mercurio. La presión arterial se determina por dos cosas: la cantidad de sangre que bombea el corazón y cuán difícil es para la sangre circular por las arterias. Cuanta más sangre bombea el corazón, más estrechas son las arterias, mayor será la presión arterial. Sus síntomas son falta de oxígeno, dolor de cabeza y sangrado nasal. Nuestro plan de atención. Nuestro diagnóstico es alteración de la perfusión tisular relacionado con el aumento de la presión arterial de manera acelerada. Nuestro NOC es el control del riesgo en hipertensión. Es detectar si el paciente presenta conductas de riesgo en complicaciones cardíacas. Nuestras acciones de enfermería son identificar signos y síntomas de la hipertensión, comprobar la presión arterial en los periodos recomendados, controlar los efectos de la medicación que influyen en la presión arterial, el manejo del riesgo cardíaco. Colocar al paciente en posición semifoliar y en reposo absoluto. Llevar el balance hídrico y diuresis durante el día del paciente. Tener una dieta hiposódica para el paciente. Evitar situaciones de estrés para nuestro paciente. Realizar al paciente un electrocardiograma para verificar cómo están sus ritmos cardíacos. Instruir al paciente y a la familia sobre los tratamientos destinados a reducir el riesgo cardíaco. Estos son los fármacos, monitorización de la presión arterial, restricción del líquido y alcohol y rehabilitación cardíaca. Detectar si el paciente presenta conductas de riesgo asociadas con las complicaciones cardíacas, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, hipertensión arterial, antecedentes de complicaciones cardíacas previas y antecedentes familiares de dichas complicaciones. En nuestra evaluación se espera que tengamos un puntaje de Diana de valoración entre de 1 a 3 y que este pueda evolucionar y manejarse entre 4 a 5%. La angina también es conocida como angina de pecho debido a que esto es un dolor que se siente en la zona del pecho y se produce cuando una parte del músculo del corazón no recibe suficiente sangre rica en oxígeno. La angina es mucho más común de lo que se cree y es clasificada como una cardiopatía isquémica, que generalmente es la enfermedad de los principales vasos sanguíneos del corazón. La principal causa de esta angina de pecho es la acumulación de placas o de grasas o de lípidos que se provocan dentro de las arterias coronarias, lo que provoca que éstas se angosten demasiado y limiten la irrigación sanguínea que va al corazón. Existen dos maneras de clasificar las anginas, la primera es por la clase y la segunda por su frecuencia. Por clase podemos evidenciar que hay 4 tipos de clases y estas varían según el dolor o la limitación que le causa a la persona. Podemos evidenciar entonces que clase 1 es cuando la persona puede realizar actividad física sin causarle ningún tipo de dolor. La clase 2 es cuando ya existe una ligera limitación en la actividad física. Y en la clase 3 cuando hay una limitación importante al realizar la actividad física. Y la clase 4 es un paciente que es totalmente incapaz de llevar actividad física. Luego en su clasificación según su frecuencia podemos observar
la estable, inestable y la variante. En cuanto a la inestable, es que la angina no sigue un patrón específico, puede ser nueva o producirse más a menudo, causar un dolor intenso o un dolor poco intenso. Puede ocurrir con o sin esfuerzo físico. Mientras que la angina estable es el tipo de angina que es mucho más común en cualquier tipo de persona. Se le considera así porque sigue un patrón que se ha mantenido durante al menos 2 meses y significa que los factores no han cambiado. Esto quiere decir que en cuanto a factores pueden ser la frecuencia con la que ocurren los episodios, las causas o desencadenantes de los episodios y por último la duración de estos episodios de dolor. Por último, pero no menos importante, tenemos la angina variante, la cual no es muy común y ocurre cuando un espasmo o una contracción repentina de los músculos de las arterias del corazón provocan el estrechamiento temporal de estas arterias. Teniendo en cuenta toda esta sintomatología presentada en esta enfermedad, hicimos un plan de atención de enfermería en el cual nuestro diagnóstico corresponde a un dolor agudo en el pecho relacionado con un aporte miocárdico de oxígeno inadecuado o disminuido. Nuestro NOC corresponde al código 1849, que es el conocimiento del manejo de la enfermedad arterial coronaria. Nuestro objetivo específico en este caso es informarle al paciente la importancia de mantener un estilo de vida saludable para evitar la enfermedad arterial coronaria. En este caso sería inculcarle la alimentación saludable, la actividad física, el mantenimiento de un peso saludable y los buenos hábitos, tanto como controlar el colesterol, la presión arterial, el dejar de fumar o tomar bebidas alcohólicas, entre otros. Para ello, nuestras acciones de enfermería van a ir enfocadas en notificarle al paciente la interrupción de todas las actividades de alto impacto que éste realice en su día a día y que debe llevar un reposo absoluto. Para ello, vamos a necesitar que nuestro paciente se encuentre en una posición semi-Fowler durante este reposo absoluto para la apertura de la unidad torácica y evitar cualquier tipo de presión sobre la unidad cardiovascular. Vamos a hacer cambios posturales cada 2 horas y al mismo tiempo, en este mismo lapso de 2 horas, vamos a tomar signos vitales y el control de sus exámenes. Vamos a administrar oxígeno en las cantidades indicadas por el médico tratante debido a la disminución de oxígenos causada por esta angina de pecho y la realización de terapias de respiración pausadas y prolongadas para estimular el intercambio de gases. Nos parece importante también inculcarle al paciente el control de una alimentación balanceada que esté libre de grasas y bajas en sodios para estimular la liberación de lípidos presentes en las arterias. Asimismo, debemos fomentarle la ingesta de líquidos cada 2 horas para una correcta diuresis y desecho de toxinas. Otra de las enfermedades comunes es la estenosis mitral, la cual ocurre debido a una fiebre reumática que actúa inflamando los tejidos del corazón, los pulmones, el cerebro e incluso la piel. En el caso del corazón, estrecha de manera importante la válvula mitral, impidiendo que circule de manera correcta la sangre desde la aurícula hacia el ventrículo izquierdo, lo que puede significar una disminución importante de oxígeno o una disminución importante del flujo sanguíneo y de los nutrientes que esta conlleva. Cabe destacar que esta fiebre reumática anteriormente nombrada puede crear una cicatrización de la válvula mitral y de sus espacios o asimismo puede crear trombos en sus espacios valvulares. Por lo tanto, nuestro diagnóstico es la disminución del gasto cardíaco relacionado con una alteración del riego sanguíneo, formación de trombos y cicatrización de la válvula mitral. Código de 0401 haciendo referencia al estado circulatorio. Entonces, nuestro objetivo específico es restablecer el estado circulatorio para estimular la correcta distribución del oxígeno, hormonas, nutrientes y otras sustancias importantes para las células y los órganos del cuerpo. Por lo tanto, nuestras acciones de enfermería son notificarle al paciente la interrupción transitoria de las actividades de alto impacto y su reposo absoluto, colocarlo en posición semi-Fowler para la apertura de la unidad torácica, vigilar las tendencias de la presión sanguínea, fomentar el ingesto de líquidos de cada 2 horas, mantener un ambiente inductor del descanso y de la curación y evitar la formación de trombos periféricos, por lo cual vamos a usar un cambio de posición de cada 2 horas y administración de anticoagulantes en bajas dosis.